Muy buenas noches. Está usted aquí en el canal del Congreso y este programa es El Día del Juicio. Hoy vamos a platicar con usted de algo que seguramente le importa, su seguridad. Vamos a hablar de cómo ha avanzado, pero sobre todo de qué sucedió cuando Claudia Sheinbaum tomó el poder en la Ciudad de México. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Se acuerda usted qué pasaba cuando salía en la calle hace 3 años y pico? ¿Se acuerda usted qué pasaba cuando dejaba su coche en la calle? ¿Se acuerda usted qué sentía cuando veía a un grupo de jóvenes en una esquina? ¿Ha cambiado eso? ¿Usted cree que ha cambiado eso? ¿Hoy está usted más tranquilo? Bueno, yo creo que sí, pero vamos a preguntarle al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, qué es lo que le sucedió a la ciudad, cómo es que se ha empezado a recuperar la paz en la Ciudad de México. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con nuestro invitado para platicar de esto. Yo soy Miguel Ángel Velázquez y aquí lo espero en el Día del Juicio. Bien, y como les había dicho, como ya les había comentado, hoy está con nosotros en este jueves el secretario de Seguridad Pública. Y Omar García Harfuch, qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que pudiste llegar al foro para que platiquemos de la seguridad en la Ciudad de México. Y además de que nos platiques de los números, ¿qué hay más allá de los números? Porque hay algo que se está respirando diferente en la Ciudad de México, me parece. Es muy importante poder comunicar lo que la policía de la Ciudad de México está haciendo. Si bien queremos resaltar algunas cifras que son muy buenas, esto no quiere decir que estemos satisfechos o que estemos diciendo que el problema está resuelto, de ninguna manera. Pero creemos también que es muy importante que la ciudadanía sepa en qué sí se está avanzando. Esa es la instrucción que tenemos de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, decir con toda transparencia en qué vamos bien, en qué vamos avanzando, en qué no vamos tan bien y qué falta mucho por hacer. Pero definitivamente poder resaltar que en la Ciudad de México, comparando cifras del 2018 a la fecha, homicidio doloso, voy a poner nada más 2 ejemplos en 3 delitos distintos. Homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia. Y ahorita explico por qué estoy poniendo como referencia estos 3 delitos. Que homicidio doloso haya bajado del 2018 a la fecha casi en 64%, es una cifra muy alta. Es una buena noticia para la ciudadanía. 64% menos homicidios dolosos, menos homicidios violentos en la ciudad, es algo que la ciudadanía tiene que conocer. Robo de vehículo con violencia ha bajado 67%, robo de vehículos sin violencia 59%. Me explico por qué estoy dando como referencia estos delitos. Estos delitos, la jefa de gobierno y su servidor lo anunciamos hace 2 años, que eran metas específicas entre 5 delitos que nos pusimos. ¿Por qué? Porque robo de vehículo va asociado a cualquier cantidad de delitos. Robo de vehículo siempre está asociado a homicidios, lesiones por arma de fuego, extorsión, cobro de piso, la mayoría de los delitos, secuestro, la mayoría de los delitos que se cometen arriba de un vehículo, pues en un gran porcentaje, si no es que casi el 100%, son en un vehículo robado. Esa fue una meta y un objetivo muy claro que nos propusimos. Empezamos a desarticular bandas de robo de vehículo, pero también el robo de autopartes, es muy importante. Robo de autopartes es algo que nos genera una mala percepción en la ciudad cuando ocurre y que no necesariamente es un robo violento. Tú dejas tu coche estacionado, regresas y ya no tiene los faros o los focos, es decir, no hay violencia, pero la percepción de inseguridad que genera en la persona que fue afectada pues es terrible. Entre estos cateos que hemos realizado, que ahorita voy a comentarlo, que ha hecho un gran trabajo
la fiscal general de justicia, Ernestina Godoy, en este tema de los cateos que ha incrementado de manera impresionante en conjunto con la Secretaría. Llevamos asegurados nada más en lo que va del año casi más de 250 toneladas de autopartes. Entonces, estas son noticias que la ciudadanía tiene que conocer. Homicidio doloso, robo de vehículo con y sin violencia, así como muchos otros delitos. La disminución de estos delitos tiene que permear más adelante si nosotros continuamos con esta tendencia a que mejore la percepción de la ciudadanía. A ver, hay algo que sucedió, qué bueno que tú estás haciendo cuentas desde antes, porque hay algo que sucedía. El discurso oficial decía, aquí no pasa nada, pero las calles decían otra cosa. Las calles tenían otro discurso, las calles nos estaban hablando de otras cosas y en las calles era difícil vivir. ¿Ha cambiado esto? Yo creo que desde el momento que la propia autoridad reconoce que hay grupos fuertes de delincuencia organizada en la Ciudad de México, desde el momento que se les reconoce, la autoridad está obligada a combatirlos. Y la jefa de gobierno desde el día 1 reconoció la presencia de grupos fuertes de la delincuencia. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha reconocido la presencia de grupos fuertes de delincuencia organizada en la ciudad. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Todas las semanas tenemos resultados detenidos y son acciones constantes de la Policía de la Ciudad de México, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y estos logros no solo son del gobierno de la ciudad. Nosotros hemos recibido un gran apoyo del gobierno de México. Tenemos, simplemente con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Marina, tenemos 74 detenidos de alto impacto en la ciudad, que fueron operaciones coordinadas con el gobierno de México, con las instituciones federales. Es decir, la coordinación para nosotros ha sido muy, muy importante, pero reconociendo el problema. Y aunque digamos que esto tenemos cifras muy favorables en homicidio, robo de vehículo, con violencia, robo de vehículos sin violencia, así como la gran mayoría de los delitos, todos los delitos de alto impacto han presentado una baja del 2018 a la fecha. Aún así, nosotros no estamos diciendo que ya no hay grupos a los cuales tengamos que combatir o que ya no hay delitos. Es un trabajo de todos los días. Tenemos una gran ventaja también, que antes la policía iba sola, era una cuestión solo de actuación policial. Hoy no. Hoy, un ejemplo, Plateros, que es uno de nuestros sectores en la alcaldía Álvaro Obregón, que ha sido un sector violento para la policía. Antes la policía era actuar sola, hoy no. Hoy entramos con varios programas de gobierno, entra Gobierno Central con programas como Barrio Adentro, Alto al Fuego. Es decir, también es muy importante la atención a las causas de la inseguridad, que ha sido el principal enfoque del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, la represión no es la solución, No, o no es la única no, solución. No, ni solo la policía. Nosotros hoy, la policía, y lo digo como policías, estamos muy contentos de que no vamos solos. Sí operamos en Plateros, sí operamos en cualquier zona de la ciudad, pero también entra gobierno con los programas a tocar puerta por puerta. Tenemos un programa que tiene, bueno, no es de nosotros, de Secretaría de Gobierno, muy bueno, muy bueno, que la jefa de gobierno inició que echó a andar desde el inicio de su administración, que es de rescatar a varios jóvenes. Gema Reconecta, y ahorita tenemos 400 jóvenes que se les está cambiando la vida para que no regresen al crimen. Es decir, no es solo un trabajo de la policía lo que representa estas cifras a la baja. A ver, pero ¿cómo desmontar algo? Lo que no entiendo es, en el gobierno pasado se sabía que existía todos estos grupos delincuenciales en la ciudad, se ignoraba, si no se quería decir, pero se sabía, o ni siquiera se sabía. Estaba oculto o se ocultaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Creo que tuvimos en la administración pasada y en varias administraciones, hubo varios indicios y muchos crímenes terribles que todos vimos en las noticias, pues que era claro que había grupos de delincuencia organizada. Es, por ejemplo, lo que tenemos también nosotros, ciertos delitos que ocurren, que claramente se ve que es delincuencia organizada. Entonces es difícil no detectar la presencia de los grupos si están en tu ciudad, definitivamente. Pero el discurso dice otra cosa.
y adentro se sabía o no sabía, la policía estaba enterada, ¿por qué no se hacía nada? ¿Cuál es la explicación que ustedes encontraron? Nosotros, más que buscar la explicación de por qué no se hacía antes, nosotros lo que hicimos fue lo que instruyó nuestra jefa, que fue de inmediato atender los temas muy, muy delicados, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, porque definitivamente, bueno, los homicidios, le pongo un ejemplo. En mayo del 2019 hubo una cantidad de homicidios muy importantes en la Ciudad de México, y es cuando inicia también programas, acciones de la policía y cosas muy específicas para que disminuyeran estos delitos que se tenía que atender. Lo que estamos haciendo todos los días, desde en el gabinete de seguridad que preside la jefa de gobierno, es una coordinación absoluta con todas las instituciones de seguridad, federales y locales, pero atendiendo los temas por más pequeños que sean. ¿Por qué? Porque no todo es delincuencia organizada. No todo el clima o la percepción de inseguridad la provoca la delincuencia organizada. Vimos un evento en la colonia Roma, me parece, la semana antepasada, donde una persona le arroja una piedra a un joven que estaba en un restaurante de la nada. Eso también puede generar una percepción de inseguridad. Y si bien la autoridad, hay veces que no podemos detener que ocurra un hecho violento, lo que sí podemos hacer es que no quede impune. En el caso de esta persona, 16 horas después o antes de las 24 horas, ya estaban detenidos. Feminicidios. Nosotros, como gobierno de la ciudad, en la Fiscalía General de Justicia, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se ha duplicado el número de detenidos por los feminicidios. Es prioridad para nosotros atender estos crímenes tan violentos. ¿Cuál es el problema para la policía? Para la policía. Un feminicidio se comete, en más del 90% lo comete una persona muy cercana a la víctima o que la conoce. Entonces, lamentablemente ha habido ocasiones que no podemos evitar que ocurra un delito tan lamentable como este, pero lo que sí es nuestra responsabilidad y podemos evitar absolutamente es que quede impune. Por eso tenemos el doble de detenidos que antes en feminicidios. Claro. A ver, perdóname que regrese un poco sobre lo que hemos platicado, pero creo que es importante plantearle a la gente, decirle a la gente qué es lo que estaba pasando. ¿Encontraron ustedes territorios ya tomados por la delincuencia? Sí, por supuesto. Un ejemplo fue la operación que se hizo muy al inicio, cuando llegamos, y digo llegamos, este equipo llegó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en Peralvillo, por ejemplo. Pues en Peralvillo ahí salieron en los medios que ustedes nos hicieron favor de comunicar, pues las fotos de esta célula de lo que era la Unión, que ya era un derivado de la Unión Tepito, pues cómo andaban en racers, cuatrimotos, paseando prácticamente en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Es muy, muy delicado, y eso eran calles completas tomadas, donde entramos y se aseguró uno de los centros de distribución más grandes que se han encontrado en la Ciudad de México. En esa ocasión se desmantelaron, si no mal recuerdo fue en octubre del 2019, se desmantelaron 2 laboratorios para elaborar droga sintética, toneladas de droga, armas de fuego, cualquier cantidad de armas de fuego, largas, cortas. En esa ocasión se aseguró hasta un lanzacohetes, ¿no? Entonces, por supuesto que había lugares tomados totalmente por la delincuencia. Gabriel Hernández, por ejemplo. Yo diría que más que enfocarnos en zonas específicas, hablaría de células que estaban más que territorial físicamente, la estructura que tenían penetrada ellos. No sé si me explico. O sea, que una célula, por ejemplo, de delincuencia organizada pudiera tener cierto control sobre ciertas autoridades, mandos medios, probablemente en la policía o en la procuraduría. Entonces, ¿lo encontraron ustedes? ¿Supieron ustedes que había nosotros mandos tenemos más de 100 detenidos, lamentablemente. ¿De la corporación? Más de 100 detenidos por delitos graves. Y esto... A ver, explícame, ¿qué es delitos graves? Se queda muy... Privación ilegal de la libertad, delitos contra la salud, que delitos contra la salud pues va asociado a delincuencia organizada. Y esto, si bien nos
pega como percepción en la Secretaría, lo que queremos que la gente sepa con toda transparencia es que estas son investigaciones internas, son de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. La misma facultad que obtuvimos en diciembre del 2020, que cuando pasó la ley por unanimidad en el Congreso para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuviera facultades para investigar, son las mismas facultades que nosotros le dimos a la Unidad de Asuntos Internos de la propia Secretaría. Así como investigamos delincuentes afuera, investigamos delincuentes adentro. La gran mayoría, estamos hablando 100, y 100 pueden parecer muchos, pero estamos hablando de una corporación de más de 83,000 elementos, que la gran mayoría trabajan y hacen un esfuerzo brutal por nuestra ciudad todos los días. Desde los compañeros y compañeras de tránsito, que son muy poquitos y que hacen un esfuerzo tremendo, hasta los compañeros de inteligencia y de operación policial, que diario hacen acciones muy relevantes por nuestra ciudad. El problema es que cuando mencionamos 100 detenidos, pues se oye un gran número, ¿no? Pero si vemos 100 en un universo de 83,000 compañeros, pues de más de 83,000 compañeros, pues... ¿Qué han visto ustedes en los jóvenes? ¿Qué tan grave, qué tanto han permeado los vicios, el olvido, el no querer hacer nada con los jóvenes? ¿Qué tanto ha permeado en la juventud de la Ciudad de México? Bueno, creo que una de las prioridades de este gobierno ha sido los jóvenes. Y ahorita me explico, hay varios programas que ahorita voy a comentar brevemente, si me lo permite, que es en atención a los jóvenes. Siempre una jovencita o un jovencito es más propenso a que se le haga atractivo alguna participación en una célula delictiva. ¿Por qué? Porque hay zonas donde están muy limitados en recursos y de repente ven a un jovencito de 18 o 19 años pues, con una motoneta que los demás no tienen, con unos tenis que los demás no tienen. Y ese mismo joven le dice, ¿quieres traer tú los mismos tenis? ¿Quieres tener un futuro como el que yo tengo? Prácticamente viéndolo ya con su motoneta, con algunos adornos que el otro joven pues, no los tiene. Y desgraciadamente a veces es muy fácil cooptar a un joven en estas actividades. Con el programa que tenemos de Reconecta, tenemos ahorita 400 jóvenes que no tienen, en pocas palabras para que se entienda, que no tienen prisión preventiva oficiosa, pero que están bajo un proceso. Lo que está haciendo la Subsecretaría de Participación Ciudadana, que encabeza el subsecretario Pablo Vázquez, es acercar a esos jóvenes y darle cualquier cantidad de talleres, desde talleres de pintura hasta pláticas, es decir, en pocas palabras para no extenderme, es estar con ellos, sacarlos y ponerles enfrente lo que puede ocurrir si siguen por ese camino y también buscar otras opciones para ellos. Hay otras opciones, hay otros programas, como el programa Alto al Fuego. Alto al Fuego es un programa donde también la Subsecretaría de Participación Ciudadana, ¿y por qué lo hacen ellos? Porque no lo puede hacer la Subsecretaría de Operación Policial o la Subsecretaría de Inteligencia, que su trabajo es otro. El trabajo de estas subsecretarías, de una es la prevención, de la otra es prevenir con investigación, pero de las dos, en pocas palabras, es detener delincuentes, es frenar a los delincuentes. La Subsecretaría de Participación Ciudadana, de la Secretaría, tiene una aproximación mucho más amigable, más de proximidad social. Con este programa Alto al Fuego se identifican personas que viven en un ambiente donde hay muchos generadores de violencia. Los acercamos a la policía. Les damos también las mismas herramientas, pláticas, talleres, etcétera, que se dan en otros programas. Y es impresionante cómo en varias colonias de la ciudad la gente reacciona de manera muy positiva. Primero porque nadie quiere que su hijo se vaya a prisión, nadie quiere que su hermano menor o mayor se vaya a prisión, nadie quiere que su esposa, esposo vaya a prisión. Y ha tenido un gran resultado. Lo que tenemos es, repito, no es solo un trabajo de la policía. Necesitamos hacer un trabajo social, como lo ha dicho la jefa de gobierno en repetidas ocasiones, de atención a las causas. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Y las causas ya están identificadas? Claro, las causas, pues primero, cuando hay mucha pobreza, hablo por parte solo de lo que vemos nosotros como policías, genera
una tentación para un joven enrolarse en las filas del crimen. Y también es trabajo de la autoridad evitarlo, por supuesto. A ver, a lo mejor tienes por ahí las cifras o una idea muy clara del asunto. ¿Cuántos de los jóvenes que delinquen no tienen, no se les ha podido dar ni escuela ni trabajo? Mucha gente, no tengo la cifra exacta, pero muchos de los jóvenes, lo sé por la cantidad de personas que a veces se detienen, y no todos jóvenes. Es importante que también hay personas que detenemos de 35 años, pero que al ver su ficha delictiva abandonaron la escuela en primero y secundaria, por ejemplo. Entonces tenemos muchos que terminando la primaria ya no ingresan a la secundaria o que abandonan en la secundaria. Conforme va elevando el nivel, elevando el nivel académico, es más difícil que ingresen a las filas. Tenemos muchos menos detenidos, por ejemplo, de jóvenes que tienen prepa a los que tienen solo la primaria. Pero sí, le doy el dato correcto. Pero ese es el rango en el que están trabajando. Sí, claro, siempre mientras menos educación hayan recibido o hayan abandonado la escuela, son más propensos a... Las zonas marginadas, ¿qué están pasando ahí? ¿Qué está pasando en Tláhuac? ¿Qué está pasando en Xochimilco? ¿Qué está pasando? En Tláhuac lo que ocurrió fue un grupo muy violento, específicamente hace alrededor de 5 años que empezó su desarticulación, que con mucha violencia tomaron muy rápido Tláhuac, muy rápido. Y si bien en su momento la Secretaría de Marina pudo neutralizar a su líder hace algunos años, pues quedó un remanente que eran varios líderes y varias cabecillas, que en la Ciudad de México hemos detenido alrededor de, me atrevería a decir, el 80% de esta organización. Todavía antier la Fiscalía General de Justicia hizo un operativo muy exitoso donde detuvo a los últimos remanentes de este grupo. Por ejemplo, Tláhuac, pero no solo Tláhuac, Xochimilco. Ahí había 2 grupos, como sabe, detuvimos al líder, después detuvimos al otro líder que se quedó, de un grupo llamado Los Rodolfos, y continuamos con la atomización de estos grupos. ¿Qué pasa a veces con las atomizaciones? Si bien a veces puede haber un repunte de violencia, y digo a veces porque no es siempre, pero aunque haya un repunte de violencia, al momento de que haya una atomización, en cuanto haya una atomización de una célula criminal, los vuelve mucho más débiles. No es lo mismo como está ahorita las células remanentes de los grupos que operaban en el centro de la ciudad o de Tepito, a cuando era una estructura sólida con un líder, con varias cabecillas. Eso es más fácil que permeen estructuras de seguridad, que permeen en las instituciones, y su poder corruptor aumenta. Cuando son células atomizadas, si bien puede haber un repunte de violencia, es muchísimo más fácil su desarticulación, muchísimo más difícil para ellos poder corromper alguna autoridad. ¿Por qué? Porque al mismo momento, como están ya debilitados y atomizados, no tienen el mismo poder económico que una estructura criminal bien organizada. A ver, la última vez que platicábamos hablábamos de cómo ibas a tomar o cómo iba a iniciar la inteligencia policial y cómo estaban dando los primeros pasos para trabajar en esto. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cómo se ha estado comportando esta inteligencia policial? Primero, lo más importante para nosotros fue que toda esa inteligencia que obtenía la policía, que solo servía, perdón que lo diga de manera tan simple, pues para que la policía se enterara, porque no servía al Ministerio Público, no le servía al juez, en pocas palabras no le servía a la Fiscalía General de Justicia ni a la ciudadanía, le servía a la policía para enterarse y para hacer trabajos de prevención. La inteligencia que obtenía la policía de la Ciudad de México, históricamente, de toda la vida de que lleva la policía de la Ciudad de México, servía para enfocar esa inteligencia en acciones 100% preventivas. ¿Por qué? Porque esta policía, desde su creación, fue 100% preventiva. Nosotros, al obtener la facultad de investigación, nos volvió más útiles para la ciudadanía, para la Fiscalía General de Justicia y obviamente pues, para el gobierno de la ciudad. Porque imagínense destinar toda la fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana solo a tareas preventivas. Así va a ser muy difícil bajar estos índices de inseguridad. Apostarle a que los homicidios dolosos bajaran 64% del 2018 a la fecha, solo en flagrancia,
pues qué difícil iba a ser para el policía tener que detener al homicida justo cuando acababa de matar a la víctima, o antes de que la matara, o en las próximas horas, porque si no, ya no era trabajo de la policía de la Ciudad de México. Un robo a casa habitación. La gente le llamaba a la policía, entraba el compañero o los compañeros uniformados, y si no lograban detener a los que se habían metido a la casa en las próximas horas, o sea, en flagrancia, pues cuando el ciudadano le llamaba al policía, oiga, ¿qué pasó con mi caso? Pues el policía ya no es mi trabajo, es trabajo de la Procuraduría o de la Fiscalía. Con esta facultad de investigación nosotros lo que hicimos fue darle la prioridad, darle seguimiento a cada uno de los delitos que ocurra. Hoy la policía ya no podemos decir, no me corresponde, todo nos corresponde, todo nos corresponde. Y tampoco es pretexto decir, hasta que usted denuncie, la policía puede hacer algo, de ninguna manera. Estos fueron de los cambios específicos. Cuando usted me pregunta qué fue lo primero que hicieron, darle seguimiento a cada delito. A cada delito. Si hoy la gente nos dice, oiga, me acaban de asaltar, me acaban de robar mi vehículo, y el policía no puede ahorita contestar, vaya y levante su denuncia para que nosotros iniciamos simplemente con la noticia criminal. Empezamos a checar cámaras privadas, cámaras del C5, empezamos a hacer las entrevistas correspondientes. Después formalizamos con el Ministerio Público cuando está la denuncia. Oye, eso parece de serie de televisión, ¿de veras lo hace? Sí, un ejemplo fue, por ejemplo, nosotros la jefa de gobierno aumentó al triple las cámaras del C5 en la ciudad. Es un número impresionante. Son más de 60,000 cámaras. Al triple de lo que había cuando ella llegó. Pero de nada sirven las cámaras si nadie las analiza. Y de nada sirve solo las cámaras si nadie le da un seguimiento a esas cámaras. Hoy tenemos monitoristas extraordinarios en el C5, compañeros de inteligencia y de operación policial que dan seguimiento a las cámaras hacia atrás, pero no solo las cámaras de la ciudad. A ver, pero entonces lo que había era una especie de demagogia con las cámaras de... No, sí funcionaban, definitivamente funcionaban, y el C5 ha sido una gran herramienta para la ciudad desde hace muchos años. Ahorita, ¿cuál es la ventaja que yo vería? Que se triplicó el número de cámaras y que la policía puede usar esas cámaras para investigar delitos que antes el policía, pues, en que solo le correspondía para ver quién había sido, inteligencia, y prevenir que no sucediera. Hoy no es así. Nuestro mayor objetivo con la facultad de investigación que nos dieron es traducir esa inteligencia y transformarlos en actos de investigación que se puedan integrar debidamente a una carpeta de investigación para que sean útiles al Ministerio Público y al juez. Ese ha sido, yo lo resumiría, uno de los mayores éxitos de esta policía. El que no solo quede en inteligencia, sino que quede en investigación. Cuando hablo de las cámaras, porque hemos tenido una gran respuesta de la sociedad. Nosotros checamos todas las cámaras de la ciudad cuando hay un ilícito o un delito, pero no solo las cámaras de la ciudad, porque hay lugares donde no hay cámara todavía, o en ese momento la cámara no estaba enfocada al lugar. Nosotros checamos todas las cámaras privadas, ya sea de casas o de negocios, y siempre ha habido una gran respuesta de la ciudadanía cuando llega el uniformado, pide la cámara. En la gran mayoría de los casos nos permiten ver qué es lo que ocurre. ¿Qué tanto tenían que enfrentarse de pronto con el Ministerio Público, con de pronto diría yo, con un tortuguismo legal que desespera al ciudadano, ¿no? De pronto para arreglar un problema de los más simples, cuando no hay seguro en un automóvil o cuando los seguros no se ponen de acuerdo, ir a perder todo el día en el Ministerio Público. Me imagino que a los policías les ha de ir, pero terrible. ¿Qué tienen que hacer con eso? ¿Cómo se enfrentan a eso? Primero, yo creo que si nosotros le preguntamos a la Fiscalía, va a tener una versión y al Poder Judicial otra. No me refiero a actual, me refiero históricamente. Creo que algo de lo que afecta mucho en cualquier ciudad, y que aquí pasó también, es que la Fiscalía o la Procuraduría esté enfrentada con la Secretaría de Seguridad. Eso ocurre frecuentemente. ¿Y qué es lo que pasa? Justo lo que usted está comentando.
Oye, salió el detenido, sí, es que el policía mintió en su informe. Y la policía dice, salió el detenido, sí, es que el Ministerio Público lo dejó ir. Y luego salió el detenido. Y si se llegaran a poner de acuerdo, pues la policía y el Ministerio Público, es que el juez lo dejó ir. Y nosotros lo que reconocimos prácticamente desde que llegamos a la Secretaría, es que tiene que ser un trabajo absolutamente coordinado. Y eso tiene que ser desde la cabeza. Hace unos minutos comenté que la jefa de gobierno encabeza todos los días el gabinete de seguridad. Y mucha gente podría decir, bueno, ¿y por qué todos los días? Pues, ¿qué hacen? Todos los días nos vemos con la jefa de gobierno, la fiscal general de justicia, Secretaría de Seguridad Ciudadana y 2 veces a la semana, aunque es totalmente autónomo, el Poder Judicial. ¿Para qué sirven estos gabinetes? Justo para incrementar una coordinación de lo que está fallando. Muchas veces con la fiscal general, muy al inicio de la administración, nos dábamos cuenta de los grandes errores que a veces cometía la policía en el parte policial o en la puesta a disposición. Pero también nosotros les hacíamos ver en dónde no estaba integrando correctamente el Ministerio Público. Y en lugar de estarnos echando la culpa de que si el juez, el Ministerio Público, el policía, nos dedicamos a trabajar todos los días de cómo mejorar las puestas a disposición, cómo mejorar las carpetas de investigación y también que el Poder Judicial nos regresara con una crítica muy constructiva de decir, oigan, perdón, pues por esto está saliendo el detenido, ¿no? No estoy hablando en todos los casos, también hay casos, por supuesto, de corrupción en la Secretaría, en la Fiscalía, en el Poder Judicial. No estamos diciendo que ya no ocurran, pero también muchas cosas ocurrían por la mala integración, ya sea del parte o de la carpeta, etc. Entonces, yo creo que lo que más sirve, en lugar de ver lo que estamos haciendo mal y solo quejarse de lo que está haciendo mal el de enfrente, sentarnos con la otra institución y mejorar qué es lo que estamos haciendo. Hoy la Fiscalía General de Justicia ha logrado una prisión preventiva y una vinculación a proceso, muchísimo más efectiva que antes, porque ha mejorado sus procesos, porque ha mejorado a sus ministerios públicos y también porque la policía ha mejorado muchísimo la manera en que hacemos las puestas a disposición. A ver, me estás hablando de algo que casi no creo. Sí. A ver, ¿existe un proyecto o un plan de seguridad para la Ciudad de México donde intervienen todos ustedes? Por supuesto, todos los días. Todos los días. Mire, yo me integré en junio más o menos del 2019 a la Policía de Investigación, todavía parte de la Procuraduría. A los 3 meses ya en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y no ha habido un solo día que no estemos todos reunidos primero en el Gabinete de Seguridad. Es diario. Y diario lo encabeza la jefa de gobierno, todos los días. Eso está de manera muy transparente, pueden ver quién estuvo, quién no, quién faltó. Aquí es de todos los días y todos los días salen cosas. Y todos los días, si bien hay días exitosos, pues también hay días donde se nos corrigen nuestros errores, ¿no? Se nos hacen ver nuestros errores de en qué falló Secretaría, en qué falló la Fiscalía. Eso es todos los días donde se trabaja la estrategia de seguridad de la ciudad. Y obviamente participa Guardia Nacional, Defensa Nacional, para cuando trabajamos temas mucho más delicados. Tenemos una mesa de inteligencia permanente que está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el Gobierno de México. ¿Era necesario integrar a la milicia? Yo creo que es muy importante integrar en la mesa de inteligencia a todas las instituciones de seguridad. ¿Por qué? Porque inteligencia militar puede tener información muy valiosa de un grupo en el norte del país o en el occidente del país. Y si la Ciudad de México se limita a decir, no, la policía de la ciudad solo ve temas locales de aquí, del fuero común, pues en el momento que se meta un grupo que tiene información, inteligencia militar, por ejemplo, de un grupo del norte del país, pues la policía no se enteraría. Estas mesas son muy necesarias para tener un intercambio de información que se basa en la confianza con el tiempo y en resultados. No hay más. La confianza en estos temas de seguridad se construye con resultados, viendo cuando no hay fugas de información por parte de una autoridad local, y yo considero que es muy importante que estén involucradas no solo la milicia, sino cualquier tipo
de institución de seguridad en el país para poder realizar un intercambio de información adecuado. ¿Cuántas bandas o células hay ahora actuando en la Ciudad de México? No tenemos un número concreto y le voy a decir por qué. De 2018 a la fecha hemos desarticulado 160 células delictivas aproximadamente. Pero si yo hoy comento que en Peralvillo, que pusimos de ejemplo hace unos minutos, ya no existe una célula criminal, a lo mejor en este momento no la hay, pero mañana la puede haber. Por eso comenzamos diciendo que esto es un trabajo de todos los días. Nosotros estamos diciendo en qué vamos bien y en qué estamos avanzando, mas no estamos diciendo de ninguna manera que el problema esté resuelto. Las células criminales, en el momento que la policía baje la guardia, en el momento que estos programas que encabeza gobierno de atención a los jóvenes bajen la guardia, de atención a las causas bajen la guardia, pues por supuesto que las células delictivas se recomponen. Por eso la policía, las instituciones de seguridad, es nuestro deber estar alerta de manera permanente. Si yo comento que en cierto lugar ya no hay delincuencia, pues voy a estar mintiendo porque estos se reconfiguran de un minuto a otro, ¿no? A ver, pero las bandas son organizaciones que están regularmente bien identificadas. Sí. ¿Ustedes tienen idea de los que...? Sí tenemos, por ejemplo, varios grupos que son escisiones de lo que una vez fue un grupo muy fuerte, que era la Unión Tepito, que era una estructura. Pues ahorita tenemos alrededor de 7, 8 células que operan, de escisiones de este grupo que operan en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, etcétera, ¿no? Ayer tuvimos unos detenidos en Iztapalapa de esta organización. Entonces sí tenemos mapeado lo principal, pero siempre hay células muy pequeñas. Le pongo un ejemplo: tuvimos unos detenidos de robo a transporte público donde no los teníamos identificados como tal. Al momento de su detención resultó que los teníamos relacionados con varios robos y era una célula claramente muy organizada. Si bien no se dedicaban a droga o otra cosa, pues se dedicaban al robo a transporte público y de carga, perdón, pero estaban perfectamente organizados. Claro. Me explico, por eso no damos cifras como tal. Es como cuando mencionamos, ahorita hemos detenido más de 1,500 personas relacionadas con la generación de violencia, o sea, que son generadores de violencia. Si yo digo, ¿y cuántos hay? Pues no, porque puede surgir otro de manera inmediata, ¿no? Tuvimos más de 100 detenidos de nuestros objetivos prioritarios, pero el trabajo de la policía es siempre subir a otro como prioritario. Si no, creo que sería fatal que una policía dijera, aquí hay 100 objetivos prioritarios, ya me los acabé, ya no pasa nada, ¿no? Claro, lo importante es irlos bajando de categoría. Claro. A ver, dime una cosa, ¿estás conforme con el cuerpo de policíaco? Estoy conforme con el trabajo que se está realizando, pero no conforme, no diría la palabra, porque no nos estamos conformando con lo que estamos haciendo. Estamos motivados con lo que estamos haciendo, pero no satisfechos. Definitivamente no estamos satisfechos. La policía tiene muchas necesidades. La policía y la fiscalía también. Tenemos muchas necesidades. La jefa de gobierno le ha subido el sueldo a la policía 45% en lo que va a su administración. Eso nunca había pasado. Nunca. La policía, que una jefa de gobierno cuide a la policía de la Ciudad de México es muy importante para las fuerzas de seguridad. Le ha subido el 45%, si usted me dice es suficiente, pues por supuesto que no, pero se hizo un gran esfuerzo para este 9% anual que se les ha ido aumentando. Falta muchísimo por hacer. La Universidad de la Policía, ¿por qué digo que no estoy conforme? Cuando llegamos, la policía eran generaciones de 90 días. Pues obviamente un policía no se forma en 90 días. Nosotros, nuestro ideal sería que ahorita los policías estuvieran en una academia de 1 año y medio. Por necesidades del servicio y presupuestarias, ahorita los tenemos de 8 meses, pero incrementamos de 90 días a 8 meses. 6 en la universidad, 6 meses en la universidad y 2 meses fuera ya en campo, pero siguen bajo supervisión. Entonces, no estamos satisfechos, pero lo que sí estamos es motivados con lo que el cuerpo de la policía está haciendo. Todos los días tenemos verdaderos héroes en la ciudad, diario. Desde la compañera policía que salvó a una persona de suicidio, hasta el compañero que evitó un secuestro, o los compañeros que simplemente hoy en la madrugada tuvieron cateos exitosos.
Es un trabajo de todos los días. Definitivamente sigue habiendo muchas carencias que estamos trabajando todos los días para que nuestros compañeros pues, puedan desempeñar mejor su trabajo. No quiero terminar esta entrevista sin preguntarte algo que me parece muy importante. ¿Cómo te imaginas la ciudad al término de este sexenio? Estamos seguros como equipo que vamos a tener una mucho mejor percepción en materia de seguridad, que vamos a poder estar aquí sentados platicando de que estos índices todavía bajaron muchísimo más y que cuando bajen más la percepción de seguridad en la ciudadanía, que es lo más difícil de penetrar, va a ser mucho más favorable. Estoy convencido que vamos a tener una policía mucho más formada, mucho más profesional y que vamos a tener una Secretaría de Seguridad, que esta ciudad va a tener una Secretaría de Seguridad con muchas más facultades. Hoy ya las tenemos, pero que vamos a tener todavía más facultades y una policía animada a trabajar por su ciudadanía cada vez más. Estamos trabajando también en un tema muy importante para la Secretaría, que es la mística con la que cuentan los policías, ese espíritu de cuerpo que muchas veces se pierde cuando no hay mandos que trabajen por el objetivo que tiene para lo que está diseñada la policía. Hoy estamos buscando cuadros de policías jóvenes, mujeres y hombres, jóvenes desde 20 años hasta jóvenes de 30 y tantos que en un futuro van a ser mandos y que queremos que motiven a su policía a que tengan que hacer lo que tienen que hacer por la ciudadanía. Así es como veo yo Es decir, en el futuro tendremos una policía nueva y diferente. Estoy convencido que vamos a tener una policía renovada y muchísimo más fuerte que la policía que tenemos ahorita. Bien, usted ha oído durante este espacio cómo ha venido avanzando. Hoy tenemos que decir que ha ido avanzando la paz, la tranquilidad, en un espacio en la Ciudad de México que de pronto se convirtió en algo muy violento, algo muy difícil de vivir. Hoy le agradecemos a Omar García Harfuch el haber estado con nosotros aquí en el día del juicio y desde luego gracias, Omar. Qué Muchas bueno gracias. que estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a usted que estuvo con nosotros durante esta última hora. Yo soy Miguel Ángel Velázquez y como siempre le digo, aguántenos, tengo algo que informarle. Nos vemos la próxima.